Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla aquí, sopla aquí, sopla aquí, Espíritu Santo, sopla aquí. Aleluya, 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 santo, santo, santo. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios que ha hecho cielos y tierra, Señor mío y Dios mío, amparo y fortaleza de mi alma, refugio de mi espíritu. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Mi alma se goza en esta tarde lluviosa en bendecir y exaltar el nombre del Padre, el nombre del Hijo, unigénito varón de mi Señor, y el del Espíritu Santo, poderoso Espíritu impetuoso que llega hasta nosotros, sembrando la paz de Cristo, dando la revelación de las cosas del reino y de la divina justicia, trayéndonos la tranquilidad del reino. Bendito sea Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo. Bendito sea ofrenda de vida por nuestros pecados. Bendito sea Padre por el plan de salvación. En este santo día, Señor, que te ha creado y que lo hemos dedicado tarde por tarde para edificarnos con su palabra, para crecer en el Espíritu, Señor, para botar de nosotros toda religiosidad aprendida, enseñada en este mundo, para solo tener crecimiento con la palabra suya, Señor. Esa palabra que se hizo viva y eterna en la presencia de Cristo Jesús en este mundo. Esa palabra así, pragmática, llena de amor, de santidad, la necesitamos en este día, Señor. La necesitamos para desarrollar nuestro espíritu, para cambiar nuestras vidas, para nacer de nuevo en el Espíritu, Señor. Su misericordia venga sobre nosotros en esta tarde. Padre, permítanos sentir su presencia, Padre. En esta tarde lluviosa, llueva su Espíritu sobre nosotros. Sobre nuestros corazones desiertos caiga la lluvia fresca del reino. Sobre nuestros corazones, Señor, en desierto, sean mojados para que haya fructificidad, producto, flores, gozo, ternura en nuestros corazones, Señor. Necesitamos ver su presencia, sentir el gozo en nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, en convertir un huracán en una tormenta cuando viene a Santo Domingo. Cuando viene apuntando hacia nosotros la violencia de los vientos, usted nos refresca con las aguas de esos vientos. Bendito sea, Señor. Nos deja lo mejor de los huracanes, su agua. Agua bendita y santa que viene de su cielo. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde tenemos hermanos quebrantados en salud. Y yo desde aquí, Señor, desde este pequeño rincón del universo, declaro sobre ellos salud. Hermano, recibe salud. Hermano, recibe salud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe salud. Levántate. No temas al dolor ni a la molestia corporal. Tu espíritu es más fuerte y va a curar tu cuerpo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es poderoso y te mando sanidad en él. Recibe sanidad. Recibe sanación en esta tarde en el nombre del Señor. Recíbela, porque le estamos sirviendo a un Dios vivo que todavía está en nosotros, en su Santo Espíritu haciendo milagros. Recibe el milagro de salud en esta tarde. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe salud. Recíbela. Con entusiasmo, porque la palabra dice muy claro en Isaías 53. Él, Jesús de Nazaret, llevó nuestras enfermedades a la cruz.
Y en la cruz yo dejo la enfermedad tuya, el dolor tuyo, la angustia tuya en esta tarde. En ti solo debe reinar la paz de Cristo. Porque para eso hemos sido llamados. Para sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para dar ejemplo de su poder. Y en esta tarde el ejemplo de su poder llega hasta ti. Llega hasta ti. Porque en esas llagas hemos sido curados. Recibe la sanación. Gracias, Padre, también por el alma de Tirso Mejía Rical, Señor. Comprendemos que su misericordia es tan grande que iba a abrazarlo. Y sus cargos de misericordia han venido a buscarlo. Señor, gracias por la vida de él entre nosotros. Gracias, Señor, porque nos permiten esta tarde agradecer tantos favores inmerecidos, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias. El Señor sea con todos ustedes y la paz de Cristo aliente en esta hora sus espíritus y abra sus corazones. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Solo gracias. El sábado pasado, mis hermanos, estuvimos hablando en el capítulo 5 del libro de San Juan y hicimos un freno en el capítulo 34. Hoy vamos a continuar, comenzando con unos versículos anteriores. Pero para que entendamos la clase de hoy, para que entendamos y nos edifiquemos con ella, que no sea un oír de la palabra, porque si es cierto que la palabra dice que oír da la salvación, tenemos que entender que no es el oír por oír, es el oír por la transformación. Y vamos hoy a comenzar con algo que ustedes nunca han visto en una iglesia. ¿Saben cómo vamos a comenzar hoy? Con una cita del Corán para poder hablar de Cristo Jesús. Vamos a comenzar con la cita de la surra tercera del libro del Corán. Vamos adelante. Amén. Dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no Se escucha. me La Dani no se toca está escuchando bien. mortal? No se está escuchando. Hay No se problema de escucha. sonido. Así será. Alá cree, La Dani, se hay escucha. problema de sonido. le dice, Hay problema de sí, ya te sonido. escuché. No se ¿Me escucha. escuchas, Luz? No se escuchó, Lu, por favor. Hola, hola, ¿me oyen ahora? Sí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Sí, ahí se Sí. escucha. Bien. Amén. Dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo, así será. Alá crea lo que él quiere. Cuando decide algo, le dice tan solo, sé y es. Muy bien. Amén. Eso habla de la concepción de Jesús en María. Le tomé esos versículos al Corán porque son de los primeros que aparecen hablando de Cristo Jesús en él. Recuerden que le dije que en el Corán hay unas 49 veces que se habla de Jesús. 90 veces. 90. Tengo micrófonos abiertos. Y que 90 veces Juanina. se habla de María. Entonces, quiero comenzar con eso para que podamos entender bien el final de la clase. No es la cabeza de la clase, es la introducción para comenzar con la cabeza y cuando estemos en la cola de la clase, entonces vamos a ver por qué esa cita. Comencemos con la lectura en la palabra de Dios. Amén. Desde el versículo 25 hasta el 47 vamos a leer el capítulo 5 de San Juan. De cierto os digo, viene la hora
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Se está perdiendo la comunicación, se está perdiendo. Vuelve a los versículos anteriores. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Amén. Santo, los versículos primeros que se leyeron hablan de dos tipos de muerte, como pudimos ver. La muerte en pecado, cuando andamos en pecado que no conocemos al Señor, somos reos de la muerte, andamos en muerte. Por eso que el Señor habla de nacer de nuevo. El nacer de nuevo es cuando lo conocemos a Él. Entonces salimos de la muerte de la carne a la vida del Señor. Y después habla también de la muerte con resurrección. No con nuevo nacimiento, sino con resurrección. Dice,
que los muertos se levantarán primero. Los que murieron en él, porque tienen vida. Tienen vida. Si con nosotros se nos va un familiar de aquí, si se va en Cristo Jesús, se va un alma viva, no muerta, viva se va. Pero para que entendamos este juego de hermosas palabras en el Señor, vamos entonces a coger las partes que nos corresponden con cada una de las citas que el Señor nos ha permitido en revelación organizar para esta tarde. Comencemos a ver dónde están las citas y con quién dónde la vamos a colocar en esa conversación. Lo primero que voy a decirles, déjame decirle esto primero. Jesús no está hablando con sus discípulos. Está hablando con judíos que no son discípulos de él. Hago esta aclaración porque he escuchado varias veces en prédicas que eso fue Jesús hablando con sus discípulos. Eso no es verdad. Los discípulos estaban ahí, pero Jesús no está dirigiéndose a ellos. Se está dirigiendo a la gente que le está reclamando que el sábado él trabaja, que el sábado él hace milagros. Se está refiriendo a lo que lo están persiguiendo por los milagros que él está haciendo. Los discípulos no tenían duda de las obras de Jesús. Como humanos podían fallarle. Los que no creen en lo absoluto son los judíos. Y aunque dicen a veces los fariseos, los saduceos, son los judíos. Porque los saduceos y los fariseos, los escribas y los sacerdotes no estaban en el cielo. Son todos del mismo origen y la misma religión. Y esa persecución de Jesús se da justamente como un proyecto religioso de no aceptar a Cristo hasta el día de hoy. Los judíos no aceptan, ni siquiera hablan de Jesús. Entonces comencemos para que entendamos toda esta conversación. Vamos adelante. Muy bien. En la cita número 1 tenemos a la hermana Jael. Amén. Adelante, hermana. Amén. Amén. Juan 5:33 y Juan 1 del 19 al 27 dice así en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Dice en Juan 1, 19, 27 al 27. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Dios? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aleluya. Este es el que viene después de mí, Aleluya. el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Bendito Respondió Dios. Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros Aleluya. mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Santo Jesús. Oh, gloria, santo, Padre, santo, santo. No puede el hombre recibir nada, saber nada, entender nada, si no le fuese enviado desde el cielo.
¿Te están entendiendo lo que está diciendo Juan ahí? Nosotros somos privilegiados. Se nos ha revelado del cielo lo que se le escondió a otro. Si no se les reveló, tienen un rechazo en el cielo. No hay duda de eso. ¿Por qué van a preguntarle a Juan? Porque Juan tenía que dar testimonio de que no era él. Y lo dio. Por eso Jesús dice, yo no recibo testimonio de hombre. Hay 3 grandes testimonios en la Biblia que hablan de Jesús y ninguno son de hombre. Y Juan lo dice. Lo que no se ha revelado del cielo, nadie lo conoce, lo está diciendo ahí. O sea, lo que yo te estoy diciendo a ti, judío, es algo del cielo. Porque el del que yo estoy hablando está entre ustedes, está ahí con ustedes y ustedes no lo conocen. Y está ahí con ustedes, pero no lo conocen. Primer testimonio que Jesús saca a relucir. Por eso dice después Jesús que no ha nacido de mujer ni uno como Juan el Bautista. Porque fue un hombre escogido para recibir del cielo todo el mensaje previo a la llegada de Jesús, al ministerio de Jesús. Ese Juan, ese es el vocero primario del Señor, el que le endereza el camino al Señor. Ese testimonio de Juan es el primero que Jesús alega ante todo el mundo. Se lo dio el testimonio, ustedes no lo creyeron. Pero también hay 2 testimonios más del Señor ahí en la palabra. Esos 2 testimonios son el testimonio del Padre, que ahí que Juan se edifica cuando va a bautizar a Jesús y recibe el Espíritu Santo en una paloma y la voz que viene del cielo, este es mi Hijo amado. Es el testimonio. O sea, Jesús dice, yo no recibo testimonio de hombre. Es mi Padre que da testimonio de mí. Y el otro testimonio, Jesús lo enrostra a los judíos en la cara. Usted no que estudia a Moisés, con todo lo que Moisés escribió, que Moisés dijo, era de mí que estaba hablando, pero no me aceptáis, no prestan atención a mí. ¿Por qué? 2 cosas. La primera, hoy en día, así tenemos muchos hermanos y muchas personas fuera de la iglesia del Señor. Leen la Biblia, se la aprenden, se la saben, hacen lo que quieran con ella, pero no son edificados con la palabra. No pueden edificarse con la palabra, porque la palabra, literalmente hablando, es muerta, es simple expresión de hombre, es simple contenido literario, es simple vacío de alma. Pero la palabra nos dice a nosotros que ella es viva. Entonces, ¿quién es que le da esa vida a la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién le da vida a la palabra entonces? Quien le da vida a la palabra es Jesús. Jesús es el que da la vida, por eso se cumplió en él todo. Y lo veremos más adelante cuando Jesús dice lo de la ley. Se cumplió en Jesús la ley. Se cumplió en Jesús la promesa. Entonces Jesús es quien le da valor y vida a la palabra. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, sí, Jesús tiene una palabra muerta porque la vida de la palabra está en Jesús. Por eso nosotros decimos, la gloria sea para el Señor, que el fundamento de esta enseñanza es justamente el versículo 39 de ese capítulo 5. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque considera que en ella está la vida. Y lo que te digo es que la vida soy yo. La vida soy yo. Es de mí quien habla las Escrituras. Para que tengan vida en ustedes las Escrituras, tienen que aceptarme a mí. Sin mí no hay vida. Porque todo el poder del Padre me lo dio a mí sobre la vida y sobre la muerte. A mí me lo dio. De eso es que se trata esa parte que está ahí. Por eso no se concibe una prédica del Antiguo Testamento sin Jesús. No puede ser, y mucho menos del Pentateuco. No puede ser, porque estará predicando palabra muerta. Porque la vida de la palabra
la tiene Cristo Jesús. Es en Él que se cumple, es Él que le da la acción. Él fue que vino a demostrar todo lo que se había prometido, todo lo que se había escrito. Él. Decimos que la palabra fue inspirada, sí, fue inspirada la palabra. Pero la música de esa inspiración, la melodía de esa inspiración, la razón de esa inspiración se llama Cristo Jesús. Es con Jesús. Y Él le está reclamando a los judíos eso. No quiero testimonio de hombre, no lo necesito. Ni siquiera de aquello que han recibido un milagro mío, necesito testimonio. Me basta con el testimonio que Juan le dijo a usted y no entendieron. Porque Juan era un enviado. Yo soy la voz que clama en el desierto. Un enviado para que le enderece el camino. Juan fue escogido y enviado, por eso que Jesús de ese sí recibe el testimonio. Él fue un enviado. Y ahora, Juan el Bautista tiene una representación después de Cristo. Una representación que nosotros tenemos que asimilar. Una representación que tenemos nosotros que pedir al Espíritu Santo que nos comprometa con ella. ¿Y cuál es eso? ¿Quién representa a Juan el Bautista ahora en estos tiempos? Nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros somos los Juan el Bautista. Somos nosotros los pregoneros del plan de salvación. Somos nosotros responsables de buscar las almas en el nombre de Jesús. A Juan lo envió el Padre a enderezar el camino. Y dice la palabra que Jesús vuelve. El Señor vuelve. Y Él lo dice ahí, que cuando vuelva se levantarán los muertos que han muerto en Él, porque esos tienen vida. Esos tienen vida. Y luego, los que no aceptaron a Jesús, los que van a condenación. Y entonces, si Él vuelve otra vez, si para venir la primera vez el Señor eligió a Juan el Bautista, si para que el Señor viniese a este mundo necesitó un pregonero previo, para volver de nuevo necesita otro pregonero. Y ese otro pregonero es la iglesia del Señor. Por eso te he oído mucho decir, y en eso hay un predicador puertorriqueño, hermano J.G. Ávila, muy famoso, decía, Cristo viene. Él estaba haciendo el papel de Juan el Bautista. Él vuelve, él está vivo, él vuelve. Es el papel de la iglesia. Cristo vuelve, Cristo vive. Ese es el papel de la iglesia, el de Juan el Bautista, porque para venir la primera vez, un Juan el Bautista, para venir la segunda vez, una iglesia bautizada en el Señor, en el Espíritu Santo. Por eso dice Juan, el que viene detrás de mí va a bautizar en fuego. Es en el fuego del Espíritu. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes el fuego del Espíritu, no el bautizo del agua nada más. Que está bien que se establezca el bautizo del agua, pero el verdadero bautizo es el bautizo del Espíritu Santo, que era el bautizo que Juan tenía en sí mismo, que era el bautizo como que ahora andaba Jesús. El Espíritu Santo siempre estuvo sobre Jesús. Por eso Jesús decía, el que mora sobre mí. Es el Espíritu Santo que está hablando él. Entonces la iglesia tiene que recibir el bautizo de Jesús, que es el bautizo en fuego, para pregonar la próxima venida del Señor, para juzgársela como se juzgó Juan. Pero tener una iglesia cobarde, no se la juega de frente, vocifera de frente, pero no se la juega. ¿Responsables los pastores? No. ¿Los sacerdotes? No. Todos somos responsables. La proclamación de la venida del Señor está diseñada de los principios del plan de salvación, de los principios del mundo. Y somos nosotros que tenemos que hablar de eso. Somos nosotros que tenemos que comentarle a los demás eso, llevarlo a su corazón. Tú y yo, el pastor, el sacerdote, el obispo, el predicador, todos nosotros somos Juan el Bautista.
Si es que estamos bautizados en la iglesia del Señor con el fuego. Dice, el que viene tras de mí va a bautizar con fuego, no con agua. Jesús no bautizaba. Y lo mismo en el capítulo 4. Cuando dice, aunque Jesús no bautizaba, Juan lo aclara muy bien. Porque el bautizo de Jesús es el bautizo del Espíritu Santo. Ese bautizo de fuego. Y ya lo tenemos, muchos de nosotros lo tenemos. Y el que no lo tenga, que vaya de rodillas a pedirle al Señor eso. Hay que pedírselo. Arrebatarle al amor del Señor la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que siempre nosotros hacer como el querer, el pregón del Evangelio quede en nuestros corazones. Que no silenciemos la palabra, que la pregonemos. Que caminemos con ella como estandarte, como bandera de combate de nuestras vidas, como elemento de seguridad de nuestras vidas, como elemento de confort y de fuerza. La palabra, pero la palabra en Cristo Jesús. Porque ustedes estaban oyendo ahorita el Corán. Oigan también el Pentateuco, como lo que tienen los judíos expresado en la Torá, como lo tienen ellos. O en el Talmud, que es la interpretación del Pentateuco, sin espíritu, sin el espíritu del Señor. Lo mencionan, lo dicen, pero no tienen el espíritu del Señor. Somos tuyos, y lo que como tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que tenemos el Espíritu Santo encima, porque el Señor nos lo delegó. Ese Espíritu Santo que moró en Jesús, tiene que morar en nuestros corazones para ser iglesia del Señor. Porque hay varios tipos de iglesias, pero la de Cristo Jesús es la que tiene el Espíritu Santo. Y no hay que hablar en lengua para eso, sino hay que tener coraje para eso. Coraje para defender el Evangelio, para hablar del Evangelio, para representar a Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos pide. Eso es lo que dice Juan, el que viene tras de mí. El que está entre vosotros no va a bautizar con agua, sino con fuego. Y fuego es ese poder que el Señor nos da. Ese poder con el cual yo he pedido en esta hora sanación para mis hermanos. Ese es el que vale. Porque el Señor dejó el Espíritu Santo para todos nosotros. Por eso sus discípulos, oye, me vais a apostar alto y esperen ahí una cosa que yo les voy a mandar. ¿Qué dice ahí? No salgan de ahí, no prediquen, no digan nada hasta que no llegue lo que yo les voy a mandar. ¿Y qué fue lo que le mandó? El impetuoso Espíritu Santo, como viento impetuoso, rompió en el aposento alto y salieron con coraje de ahí los hermanos. Uno hablaba en lengua, otros salieron a defender a Cristo Jesús. Otros salieron a condenar a ese pueblo que llevó a la muerte a Jesús. Porque tenían el Espíritu Santo. Búscalo, hermano. Él te está tocando las puertas. Ábrele. Buscad y hallaréis. Pedí y se os dará. Continuemos. Bien, tenemos la cita número 2. La hermana Maritza la tiene. Juan 5:37, Mateo 3:17. Adelante, hermano. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Amén. Están oyendo lo que dice ahí el Señor Jesús. Ustedes no han oído al Padre, no le ponen oído al Padre. Ese fue el que me envió a mí, mi Padre Celestial, ese fue el que me envió. Y ustedes tienen la palabra muerta porque le han puesto sus oídos en el Padre. Mi hermano, esa literatura no es para leerla, la Biblia no es para leerla. La Biblia es para asimilarla.
pero no para pregonar. Y me lo sé, el capítulo cada versículo de la Biblia, bobería. Yo me eché mucha poesía así también, y ninguna me edificaron. Lo que realmente te va a edificar, a construir, a hacerte de ti un ser nuevo, es buscar el Espíritu del Padre, que esa palabra está ahí. No la oyen, no la oyen. No oyen la palabra, tienen fanatismo religioso. Y cuando hay un hermano dando en el piso diciendo que Moisés existió y que Abraham existió, Cristo no tuvo antecedentes nunca. Nadie antecede al Señor Jesús. Lo dice Juan. Detrás de mí es mayor que yo. Lo que significa es primero que yo. Es más importante que yo. No tiene antecedente. Tiene anuncio. Anuncio de su llegada. Anuncio de su ministerio. Anuncio de su muerte. Anuncio de su resolución. Pero no antecedente. Nadie antecede a Cristo. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ninguna de las cosas fueron hechas, porque Él es primero. En el principio, Él es primero. En el principio no tiene antecedente. Y mal podría permitir el Padre Celestial antecedente a su propio Hijo. O sea, son literatura en donde el Padre puso su inspiración. Por eso decimos que la palabra está inspirada por Él, no en Él, por el Espíritu Santo. Ahora, para que la palabra esté en el Espíritu Santo, tienes tú que estar en el Espíritu Santo para entender la palabra, el mensaje de la palabra. Entonces hay que buscar la parte viva de la palabra, que es el Espíritu Santo. Jesús lo está diciendo. El que me envió a mí, ustedes no lo oyen. Oye, decir son judíos. Decirle a ese que ustedes llaman Jehová, está cansado de hablarle y ustedes no lo oyen, no lo escuchan. Si lo escucharan, me escucharan a mí. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ella está la vida. Soy yo la vida. Pero no tienen oído para el Padre, porque no hay religioso que entre al reino. Toda religiosidad es inspirada por el demonio, porque la religiosidad es enemiga de la verdad, es enemiga de la vida. La religiosidad es la puerta de entrada al infierno. Y este proyecto de prédica y enseñanzas bíblicas que nosotros estamos desempeñando es para romper con religiosidad. Pero usted le pregunta, ¿tú eres religioso? Cualquier cristiano. Yo no. Yo no soy religioso, no es religioso, claro que no. Pero comience a hablarle, métase con él, denle un toquecito para que usted vea cuántos antecedentes tienen de Jesús. Pero no solamente un hermano masa de la iglesia, o multitud de la iglesia, o miembro de la iglesia. Estoy hablando de gente con altura en el Evangelio. ¿Por qué? Porque de hace siglos nos vienen vendiendo un evangelio comprometido con lineamientos políticos y sociales y económicos. Hace siglos que vienen en eso. El mismo imperio romano aceptó el evangelio como un elemento de salvación, no de sus almas, sino de su economía y de su proyecto de amplitud del imperio, de proyección del imperio. Si no, no lo acepta tampoco. En el 1313, en el 113, el Imperio Romano aceptó el Evangelio, aceptó a los cristianos, porque eran multitudes, eran mayoría. Fue una conversión por conveniencia. Y la iglesia de esos tiempos se comprometió no con Jesús, sino con la conveniencia de ser parte del imperio. Y hoy ese grupo y lo que se llaman también protestantes andan en busca de oportunidad en su gran mayoría. De una oportunidad de sobresalir. Tenemos muy buenos sacerdotes
excelente, porque no todo es malo ahí, ¿eh? Y tenemos muy buenos predicadores evangélicos, excelentes sacrificadores, excelente. Pero el estamento estructural de los ministerios siempre andan buscando beneficios. Y ahí es que está el daño. No han tergiversado el evangelio, lo han acomodado a lo que me conviene. Lo han acomodado a lo que yo creo que puede ser si me beneficia. Protestar por protestar, ser protestante, ser evangélico, ser pentecostal, ser Jehová, sea adventista, sea católico, sea menonita. Si es por conveniencia, no es de Cristo. De Cristo es el que se desprende de sus ambiciones personales para escuchar la palabra del Padre que envió a su Hijo. Y para hacerle esa palabra su vida, porque la palabra tiene vida y vida en abundancia. Continuemos. Amén. La hermana Elba Karina tiene la cita número 3, Juan 5:45, Juan 9, 27-29. Adelante. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Juan 9, 27-29. Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Amén. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta lo que es tener la palabra muerta? Lo que es tener religiosidad. Todavía en el día de hoy, el judaísmo como religión se fundamenta en esa declaración que está en la Biblia. Son discípulos de Moisés. Y Jesús le dice, pero es de mí que habla Moisés. Eso que usted dice que escribió Moisés, que es de mí que está hablando. Es de mí, todo eso es de mí. Pero óyelo ahora. Resulta que Moisés de él no ven la vida en la palabra, nunca pudieron verla. Y les repito, igual que le dije ahorita, todavía hay hermanos que nunca pueden verla. No pueden ver la palabra. No la pueden ver porque le falta el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no hay palabra que valga en la Biblia. Simplemente es una tintura que una imprenta colocó allí. Y no se trata de eso. Se trata de buscar en ella el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, que es el Espíritu de Cristo. Son los judíos que han declarado: nosotros somos discípulos de Moisés. No fui yo, fue los judíos. Nosotros somos discípulos de Moisés hasta el día de hoy. Y así, hermano, pregonando la salvación de los judíos, que los judíos se van a salvar todos, negando a Jesús se van a salvar. Entonces, ¿a qué fue que vino el hombre? Y todos esos sacrificios, ¿a qué fueron? ¿Y por qué dice Juan? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, lo hizo o le dio autoridad, potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? Los discípulos de Moisés. Los que andan hablando de Moisés en los púlpitos. Esos son los de salvación. Entonces estamos negando a Juan. Pero también negamos a Jesús, que es lo peor del caso.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron le dio potestad. O sea, le dio el certificado para que lo firmen y se declaren hijos del Padre. Por eso no se justifica ponerle el nombre al Padre Celestial. No se justifica. Porque estamos entonces colocando en nuestra boca, en nuestras expresiones, palabras del que no ha recibido a Jesús nunca. ¿Aló? ¿Me escucharon? Cuando digo Jehová, Elohim, yo soy Yahvé, estoy colocando en mi boca la palabra de los que no han recibido a Jesús. Entonces, ¿a quién estoy promoviendo? ¿A quién promuevo? ¿Cuál es mi religión? ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es mi formación? ¿Cuál es el espíritu que está sobre mí? Ahí lo dice la Biblia. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y tú de quién eres discípulo? Alexa. ¿De quién eres discípulo? Entonces dile, Padre, que tú eres hijo de Él. El Señor te dio la autorización. Te dio la potestad de ser su hijo. Qué amor tan grande, tan inmenso el de nuestro Señor Jesucristo. Nos dividió o conmigo o sin mí. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Hermano, no lo culpo. Yo también era así. Hasta que el Espíritu me tocó. Yo también era como todos los demás, porque me predicaron un evangelio envuelto en un papel de celofán que no le correspondía. Un papel opaco, sin brillo espiritual. Y me enseñaron cosas que son del judaísmo, diciendo que son del cristianismo. Y es verdad que en la palabra está el judaísmo envuelto, porque el judaísmo depende del Pentateuco. Pero óyeme, también los musulmanes dependen del Pentateuco. Ya lo leímos al principio, a la diferencia de que ellos acepten el nacimiento virginal de Jesús, pero los judíos no aceptan ni siquiera a María. Y se lo dijeron a Jesús, tú eres hijo de una ramera. Y Jesús le dijo, y vosotros sois hijos del diablo. Ay, qué maldición más pesada esa. ¿Usted se imagina a Jesús diciéndole a un pueblo, ustedes son hijos del diablo? ¿Estarán en salvación? No, porque la salvación no es por adorar en un templo, ni por buscar a Yahvé, ni por buscar a Jehová. La salvación es por tener a Cristo en el corazón, porque a eso Él vino, a lo que se perdía, a rescatar lo que se perdía, a buscar las almas del Señor. A eso vino. Y ustedes y yo, que somos conscientes hoy de esto, tenemos que educar a nuestros hermanos y decirles, no, es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Jesús nos hizo hijos de Él. No rechace la oferta de potestad de ser hijo de Dios. No la rechace. No la rechace. Porque si la rechaza, está como los judíos. No escuchan la voz del Padre. No la escuchan. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oí 2 veces. 2 veces dan la palabra eso. Y el último grito de Jesús. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Padre, que se haga tu voluntad. Padre, todo se ha consumado. Siempre, Padre, 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 en medio de la cruz, Padre. Padre. Y tú le estás diciendo, ¿por qué tú le decías Padre? Y tú no estás aceptando esa palabra, Padre, de tu creador espiritual, inmaterial y humano. Padre, Padre, Padre mío. Y todos los discípulos judíos de formación y de nacimiento, judíos del judaísmo, defensores del judaísmo. Señor,
Y entonces, ¿cómo que vamos a orar? ¿Enseñan a orar? Oh, te voy a enseñar a orar. Dile Padre nuestro. Pablo formaron un judaísmo radical, tenaz, apasionado y loco. Todo lo doy por basura y por perdido. Todo por mi Señor Jesucristo, que nos hizo hijo del Padre. Hoy el Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones. Hoy tiene que marcar un antes y un después. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo, que cuando hablamos de Cristo hablamos del Padre. Porque Él dice, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no me oye a mí, no oye al Padre. Si oye al Padre, me va a oír a mí. Y si me oye a mí, oye al Padre. Entonces, ¿de quién debemos hablar? ¿De quién? ¿A quién tenemos que predicar? ¿De quién, mis hermanos? ¿De quién? Continuemos. Amén. La cita número 4 la tiene nuestra hermana Margot y es Juan 5:47, Romanos 8, del 1 al 3. Adelante. Adelante, Margarita. Muy buenas tardes, amados hermanos. Amén. Buenas tardes. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas. En Juan capítulo 5 y verso 47 dice así: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bendito sea. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria, gloria. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Señor. Gracias, Señor. Amado Dios. Gracias, Señor. Porque están en la carne sin el Espíritu. Dice Pablo, todo el que está hablando por hablar de la palabra del Señor. Y el que está hablando de ley en la religión está en la carne. Es hijo de la carne sin espíritu. Y la palabra escrita sin espíritu es palabra escrita por la carne. Y la carne dice Jehová y el espíritu dice mi Padre Celestial. Dice Pablo, judío de formación, radical en su comportamiento, luchador por el judaísmo, pregonero de que era siervo, discípulo, alumno de Gamaliel, lo máximo de la teoría judía. Ese Pablo dice, esa letra que tiene el Pentateuco, esa letra que tiene la palabra,
Cuando no está el espíritu, es carne y es pecado. No lo digo yo, acaba de decirlo Pablo, es pecado. Y Jesús le puso espíritu a la palabra y lo libró del pecado de la carne. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, ahora entiendo por qué me forzaste, Padre, por qué me forzaste, Jesús, a predicar estas cosas. Me ahogaban. Estas cosas me ahogaban, Señor. Yo tenía temor. Te pido perdón aquí ante mis hermanos. Te pido perdón, Señor, porque tenía temor de romper con la tradición religiosa. Pero te ha placido levantarme y poner en mí el hacer como el querer. Mandarme profetas que me obligaron a esto, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque la letra sin el espíritu es pecado, porque es carne. Y hemos sido liberados de eso en Cristo Jesús, sobre el cual anduvo siempre el espíritu. Ponle el espíritu a la palabra cuando la lees, hermano. Tú no estás leyendo un libro de sermones. Tú no estás leyendo un libro de cuentos históricos ni de redacciones impetuosas. Ponle el espíritu que está leyendo la palabra de salvación. Lee el Antiguo Testamento. Lee el Pentateuco. Ya hemos hablado de eso. Vimos por completo el Génesis y el Éxodo. Hemos hecho citas de Deuteronomio. Pero colocando a Cristo en ella. Buscar a Cristo en ella, buscando a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Significa poniéndole el Espíritu Santo a la palabra del Antiguo Testamento para diferenciarnos del judaísmo, para diferenciarnos de los musulmanes. Porque somos cristianos, porque hemos aceptado que ese que vino, que no fue recibido por los judíos, es nuestro Salvador. Y como nuestro Salvador, a Él pregonamos, a Él predicamos, a Él obedecemos, ante Él nos humillamos, nos arrodillamos y proclamamos su grandeza. De lo contrario, hermano, dice Pablo, estamos en letra muerta, letra de carne, letra de pecado. Continuemos. La última cita es la primera, la cita del Corán. Exacto, vamos con ella. La voy a... Noten lo siguiente. María aparece 90 veces en el Corán. Jesús aparece 49 veces en el Corán. Cosa que no aparece en el judaísmo en ningún sitio. Sin embargo, ellos mismos dicen, y leemos, vamos a leer la cita otra vez, por favor, Luz. De acuerdo. Para que vean que no estoy inventando. Dijo ella, Señor. Perdóname, un momentito, perdóname. Eso es con la aparición del ángel Gabriel. Que los musulmanes dicen que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo. El ángel Gabriel. Entonces, cuando se le apareció a María, yo le he puesto la cita, el ángel le dijo una serie de cosas que ya la conocemos. Entonces, la respuesta de María. Vamos a ver. Dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo, así será. Alá crea lo que él quiere. Cuando decide algo, le dice tan solo, sé y es. Yes. Conciben la gestación de Jesús como una obra del Señor en el Espíritu Santo. La conciben, ahí está la concepción de María. Más, concibiendo que es una orden celestial, la gestación de Jesús y María, no son capaces de ver la deidad de Cristo Jesús. ¿Por qué no la ven? Porque cuando Mahoma se acercó a los cristianos y pidió ser un promotor del evangelio, tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de judíos que hoy se llaman mesiánicos,
cristianos judíos que le exigieron circuncisión, que le exigieron diezmo, que le exigieron guardar el sábado, que le exigieron ir a Jerusalén. Digo, pero si esto es así, yo no puedo ser como cristiano. Pero como eso es escribir, todo eso que ustedes están viendo ahí, pero está escribiendo como un reproche a una religión y no con la búsqueda de una verdad dentro de la religión. Y ahí está el error. Hoy son fanáticos religiosos. Son fanáticos religiosos hoy. Y aún concibiendo a Jesús como una creación espiritual, prefieren hablar de Mahoma y no de Jesús, para no confundirse con los cristianos que hablan de Jesús, porque ellos tienen que ser diferentes. Entonces ahí está el daño de la religiosidad. Estos pueblos de Medio Oriente y de África y de Europa que pertenecen al mundo mahometano han perdido la gracia del Señor por la religiosidad. Pero religioso. Voy a esperar que pare el movimiento. Hermana Marianela, por favor, apaga el micrófono. Apágame el micrófono. Entonces, esa religiosidad está poniendo la puerta al infierno millones de seres humanos. Millones de seres humanos. Por eso yo combato tanto la religiosidad, porque, óigame, concibiendo a Jesús como la creación del Padre en el vientre de María. Y hay que ver todo lo que dice de María, de José y de Jesús. Incluso que María lo llevaba al templo cuando niño, que callaba a los sacerdotes, una serie de cosas. No son capaces de decir, ese es el verdadero Hijo de Dios. No, 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 no. Eres un profeta de Dios, Alá, un profeta de Alá, pero también hay otro profeta de Alá que es mayor que él, que es Mahoma. A ese que hay que adorar, a ese que hay que oír. ¿Por qué? Por un choque en el campo espiritual. Cuando quiso acercarse a los cristianos, Mahoma. Ese es el peligro de la religiosidad. Cuando tú vas a la iglesia, bueno, sí, pero no venga con pantalones. No, te quita los aretes. Mira, ten cuidado con esa falda. Mira, oye, mi hermano, lo está mandando al infierno, lo está sacando de la fe. Lo está sacando de la fe, le está quitando el poquito que llevó para buscar. El único reglamento para ser salvo es tener a Cristo Jesús en el corazón. Después el Espíritu Santo se encarga del resto. Él se encarga del resto. ¿Sabe qué va a pasar contigo, conmigo y con los demás? Por eso dice Pablo que la ley era de la carne y que la ley mata. La ley son las imposiciones religiosas. No es otra cosa. Y cuando yo hablo de imposición religiosa en mi templo, estoy hablando de la ley judía. Estoy matando al espíritu de la persona que fue a buscar del Señor. Deja que el Espíritu Santo redarguye en esa persona, que lo oriente, que lo dirija, que lo inspire, que lo transforme, que lo haga nacer de nuevo. No quiera hacerlo nacer tú, que tú no eres partero del Señor. No soy partero del Señor. El parto lo da el Espíritu Santo. Por eso estamos perdiendo tantas almas en este mundo. Por lo denominado parteros celestiales. Imposiciones religiosas heredadas del judaísmo. Y luego somos cristianos. Para nacer de nuevo, para ser nueva criatura, hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua es Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu. Entonces dejemos que esas dos figuras sean las que trabajen sobre las almas y no ni tú ni yo. El Evangelio no es para poner con tapinza, ni leyes, ni reglamento, ni estatuto,
es para salvación. Deja que el nuevo nacimiento tenga un parto por el agua y del Espíritu. Terminamos. Dios lo bendiga. Amén. Las preguntas, hermanos, las manos levantadas o la pregunta anotada en el chat. ¿Cómo se viste este hombre? Posiblemente. Hoy nadie tiene pregunta. Bueno, no habrán entendido. Le termino diciendo que recordemos que no somos parteros del Señor. Somos voceros, no parteros. Anunciamos la llegada del embrión, mas no lo sacamos nosotros. ¿Ok? Margarita tiene la mano levantada. El micrófono abierto. Vamos arriba. Yo. No, yo. Ay. Está abierto tu micrófono. ¿Se oye mi micrófono? Sí. Bueno, pues Dios les guarde. Yo estaba escribiendo en el chat para todos que No, no se oye. Ah, ok. Sí, sí. Ahora, que estaba escribiendo en el chat para mandárselo a todos. Que no nos olvidemos que la carne mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Que Dios les Amén. guarde. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Gracias una vez más. Gracias una vez más a Nazaret por dejarse usar del Señor. La gloria del Padre Celestial y del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces oremos, Señor y Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor. Perdón, Sí. Estoy Ezequiel perdonando. tiene una pregunta, levantó su mano. ¿En qué capítulo? No, yo te quería Ezequiel, preguntar, Nazaret, que Dios le bendiga a todos. Amén. Cuando Cristo dice, de mí habló Moisés, ¿a Sí. qué se refiere él? Porque Bueno, nosotros sabemos que es una historia que se escribió para dar testimonio de Cristo. Sí. Y eso nosotros la venida de sabemos. Cristo. Sí. Dice, Moisés habló de mí. Habló Se de mí. trata no de Moisés en sí, sino de la historia que se escribió, de lo que se escribió, de lo que Dios inspiró Sí. para que se hablara de Jesús. Exacto, es lo que está diciendo, porque Moisés nunca habló de Jesús. En el ninguno lo dijo jamás. Sí. Lo que está diciendo es lo que Moisés, lo que ustedes dicen de Moisés es de mí, es de mí. O sea, pues ya sabemos que Moisés no existió, es una literatura que se tomó inspirada en el Espíritu Santo, naturalmente, para anunciar la llegada del Mesías. Entonces, es lo que le está diciendo, lo que ustedes ven de Moisés, es de mí que habla, es de mí que se está diciendo las cosas, no es de soy yo. Por eso es que dice, los judíos, nosotros somos discípulos de Moisés, o somos hijos de Abraham, como un rechazo, pero los que lo recibieron, como Juan el Bautista, Juan el Evangelista, como Mateo, toda esta gente son del judaísmo, pero dieron el paso al Señor, porque comprendieron que Cristo es justamente el anuncio de lo que se había dicho, lo que se estaba anunciando. Pero ellos nunca quisieron ver eso, porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías. Es un liberador que va a llevar a la tierra que le da leche y miel. Y resulta que donde está lo que tienen es hiel y lodo. Entonces ellos están esperando que llegue el tipo con una espada a acabar con todo el mundo. Por tanto, siguen esperando el Mesías ellos. De hecho, dentro del judaísmo hay una tendencia muy, no dominante, porque no es dominante, pero bastante grande, donde anuncian muy bien que esos judíos que están en Israel no son judíos. Porque para volver a Israel
tendría que venir el Mesías a llevarlo primero a ellos, y que el Mesías no ha muerto. O sea, ellos siguen todavía, por lo menos eso les sirve para reflexionar de que ellos realmente no son de ahí. Pero, entiéndase, aún no aceptan la llegada de Jesús. Todavía no la aceptan. Por eso hablan de Jehová, Yahvé, Elohim, el yo soy, la Chequina, todas esas cosas. Entonces, Nazaret, ellos en sí no se consideran el pueblo escogido de Dios. Sí, sí, ellos se consideran, pero ¿por qué fueron escogidos? No fue por bueno. El Señor vino a buscar, ¿qué dice el que vino a buscar? Lo bueno. Lo que se habían perdido. Ah, son el pueblo perdido. Ese es el pueblo perdido del Señor. No solamente ellos representan a todo el universo de lo que no creen en Cristo Jesús. Ellos son el modelo para comparar lo bueno y lo malo. Si no se entiende el pueblo de Israel, no hay con qué comparar la bondad del Señor ni la maldad del mundo. Ellos son el modelo de la maldad del mundo. Y la parte que nos corresponde a nosotros es ser el modelo de la bendición al mundo en Cristo Jesús. Que esa es la lucha que tenemos con la iglesia. La iglesia tiene que ser totalmente diferente. La iglesia representa el reino está entre vosotros. La iglesia representa el reino, es todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso es que está muy claro que él vino a lo malo, no vino a lo bueno. Dice, los sanos no necesitan médicos. Él vino a los malos. Es un pueblo malo, pero es un pueblo malo que sirvió de modelo para que podamos entender qué es lo bueno. Tú no sabes, no puedes saber nunca si una cosa es mejor que la otra si no la compara entre sí. Por ejemplo, tú me dices a mí que tal tipo de alimento es mejor que tal otro tipo de alimento. Bueno, pero tú lo has probado los dos. Sí, entonces, ¿cuál es el que conviene? Ya tú sabes cuál es el malo. Toda comparación conlleva a uno que pierde y a otro que gana. Necesariamente. Si no, no hay comparación. Son iguales. Y los iguales no se comparan, son iguales. La comparación es para degradar y aumentar el valor de las cosas. Entonces, Israel es el modelo de la maldad del hombre en la carne, en la religiosidad. Jesús crea el modelo de lo contrario, como acabamos de ver en Pablo. Jesús crea lo contrario. Vino a mostrar lo contrario. Por eso el compromiso tan grande de los cristianos de la iglesia, que no lo han entendido. Predican a Jesús con Israel al lado. No. Incluso he oído predicadores decir que la salvación viene de Israel. Graso error, porque Jesús lo dijo a la samaritana. Pero está hablando de él, de su persona, que era judía, de su persona, no del pueblo de Israel. No dijo, la salvación viene del pueblo de Israel, no, viene de Israel, o sea, yo vengo de Israel. Es lo que le está diciendo. Entonces, la comparación está establecida en la fe. Tú eres que tienes que poner tu fe en función y accionar a saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Las leyes son de la carne, dice Pablo. El anticristo es de la carne. Jesús mató todo eso. Todo. Cuando decimos cumplió con la ley, no es para decir que él cumplía con la ley judía, eso es un error garrafal. Está diciendo que después de la ley no vale, que ya lo cumplió por completo, ya no tiene vigencia. Él lo hizo para hacer un pueblo nuevo, diferente y único, que es el pueblo del Señor, su pueblo. Por eso en el Éxodo, cuando estamos estudiando los capítulos 32, 34, no recuerdo bien ahora el capítulo, dice que el Señor le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto, o sea, ese pueblo que tú sacas de la carne, del deseo morboso, de la religiosidad, de la falta de fe, de la falta de comprensión, es tuyo, organízalo. Entonces el Señor nos siembra a nosotros una nueva vida, pues nacer de nuevo, ser seres diferentes a lo que Él encontró en este mundo. De eso se trata. La iglesia tiene un compromiso muy grande que no ha sabido cumplir. Hay hermanos que lo cumplen, pero institucionalmente la iglesia no. Personas sí, líderes sí, hermanos y hermanas sí, pero institución, ministerio no son capaces.
piensan mucho en el mundo, en las cosas del mundo y buscan de ella, más que de lo espiritual. Espero haberte complacido, mi hermano. Amén. Muy bien. Gracias, Nazaret. Entendí todo. Muy bien, la gloria del Señor. Entonces, doctor, Jesús vino a su pueblo y no lo conocieron. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, es que nacemos de nuevo, que fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Sí, Jesús vino a su pueblo geográfico, a su pueblo de linaje, a su pueblo humano, a su pueblo de carne y de hueso. Entonces, como no lo recibieron, construyó un nuevo pueblo, un pueblo en la fe, en el Espíritu Santo. Él tiene un pueblo en salvación. Él lo creó de nuevo, una nación nueva, nación nueva. Lo que Jesús construyó fue una nueva nación, que es una nación celestial, un nuevo pueblo. Espero que hayan entendido eso. Sí, sí, entendimos. Muy bien. Amén, amén. Amén. ¿Quién más? No tenga vergüenza, que no se le va a cobrar. Está prohibido cobrar aquí. La hermana de Yanira tiene su micrófono abierto. Y también a Josefina Matrillé tenía su micrófono abierto. Que abran la boca también, entonces. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, complacida con esta clase de hoy. Feliz y agradecida del Señor porque nos permite recibir este mensaje con tanta claridad, con tanta precisión. Muchísimas gracias. Amén. Amén, la gloria del Señor. Y Josefina, gallinita ponedora, ¿qué dice? Igualmente que mi hermana de Yanira, doy las gracias a Dios porque sus palabras son como un bálsamo. De verdad, pasa por nuestras almas para refrescarla, para hacernos entender mejor las cosas. Gracias a Dios por usarle, doctor. Adelante. Amén, la gloria del Señor. ¿Quién me abrió el micrófono? Que abran la boca también. Vamos arriba. Ya no veo a más nadie. Nadie más tiene su micrófono abierto. Bueno, pues está bien, terminemos. Señor Dios, Padre eterno, Padre del Señor Jesucristo, Padre, misión cumplida en este día, por su gracia y por su misericordia, por su divino amor, por su divina comprensión de que somos seres que necesitamos su presencia, su palabra, que compartimos nuestros hermanos cada sábado, Señor. Gracias por edificarnos, por construir un nuevo ser en nosotros, Señor. Gracias por darle sanación a mis hermanos, petición que se le hicimos al inicio de esta hora, Señor. Y sé que el Espíritu Santo ha de visitar a cada hermano enfermo para darle sanidad, para transformar su vida, para fortalecerlo, para llenarlo de su Santo Espíritu. Padre, que cada familia que abrió sus oídos para escuchar su palabra en esta tarde, lo deje abierto, igual que su corazón, Señor. No solo para edificarse con su palabra, sino para edificar a otros con ella. Que podamos ser fieles, Señor, fieles constructores de la nueva ciudadanía celestial. Padre, dejo en sus manos todos mis hermanos en santa y divina bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y amén. 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 Una bendición especial para todos. Luz. Amén, amén. Dios te bendiga más a ti y a todos. Amén. Un abrazo. Amén. Bye. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias. Gracias.